cómo fortalecer esa intimidad en las relaciones de pareja. Ahora, es muy importante, sumamente importante entender que todos los seres humanos brindamos es la intimidad desde la perspectiva que la hemos aprendido. Es decir, como yo aprendí a entender el concepto de intimidad, pues entonces así lo voy a transmitir. Eh, por eso es muy importante quitar algunos conceptos de lo que no es intimidad. Fíjense que hoy por hoy muchas personas ligan la intimidad netamente a las relaciones sexuales. Entonces, cuando uno habla de intimidad, de una vez se le viene a la mente, lo asocia exclusivamente con relaciones sexuales. Y la sexualidad, pues lógicamente, puede ser una expresión de la intimidad, pero finalmente no la garantiza. Así que una pareja puede tener una vida sexual activa, inclusive en algunos momentos satisfactoria, placentera, y aún así no sentirse emocionalmente estable y sentirse, por el contrario, emocionalmente distante. Así que la intimidad emocional da profundidad a la sexualidad. Eso es una regla, pero la sexualidad por sí sola no crea la intimidad. Así que no necesariamente tener relaciones sexuales podemos decir que hay intimidad. Otra cosa que no es intimidad es vivir bajo el mismo techo. Muchas veces cuando hay retiros de pareja, llaman a la persona y le preguntan, ¿cuántos años usted tiene? ¿Quién tiene más años viviendo juntos? Bueno, dice, no, 50, 52, 53. Pero vivir bajo el mismo techo no necesariamente es intimidad. La convivencia no implica que haya conexión, ni implica necesariamente que haya intimidad, porque es posible compartir en la misma casa, queridos amigos, queridos hermanos, y llevar una vida completamente separada. Porque, mire, hay muchas parejas que hablan únicamente de cuentas bancarias, hay muchas parejas que hablan de hijos, hay muchas parejas de sus hijos, de su trabajo, de las responsabilidades, pero poco hablan de lo que sienten. Entonces, podemos estar viviendo bajo el mismo techo y no necesariamente eso es intimidad. ¿Qué más no es intimidad? Muchas veces en algunos retiros que asisto hacen dinámica, no, vamos a ver quién se conoce más. Y intimidad no es conocer datos del otro, no es conocer su comida preferida, su cumpleaños, dónde trabaja. Hay gente que conoce mucho, puede tener buena memoria de los datos de la persona, pero eso no significa que conoce su mundo interior. Cuando nosotros hablamos de intimidad, nosotros estamos hablando de conocer un poco los miedos de las personas. Estamos hablando de conocer los sueños de las personas. Estamos hablando de conocer inclusive las heridas de mi pareja. Cuando yo hablo de intimidad y digo que tengo intimidad o puedo profundizar un poquito de intimidad, estoy hablando de conocer qué le duele a mi esposa o a mi esposo, qué experiencias él vivió que muchas veces lo afectaron. Voy a poner un ejemplo. Eh, cuando mi esposa y yo nos casamos, en plena luna de miel, en plena luna de miel, mi esposa llegaba y para ser amable, ella agarraba la jarra del agua y servía un poco de agua. Eso fue cuando llegamos y ella me servía un poco de agua, ahí como para ser amable. Y cuando ella servía el agua, ese sonido del agua a mí me producía una rabia, me empezó a producir una rabia. Eso pasó en el almuerzo y dije, no, esto debe ser momentáneo. Fuimos a la cena y ella también me servía un poco de agua y cuando servía ese sonido del agua me producía rabia. Así pasó el desayuno del otro día y el almuerzo, hasta que tuve que decirle, mi amor, cada vez que tú sirves el agua, ese sonido me produce a mí una rabia increíble. Y
y descubrimos qué era lo que sucedía. Resulta que cuando en mi hogar mi papá practicaba violencia intrafamiliar con mi mamá, y cuando cuando mi papá le iba a golpear a mi mamá se venía hasta donde estábamos nosotros en la mesa y nos servía el agua porque mi papá no le pegaba a mi mamá cerca de nosotros. Entonces, ese sonido del agua me asociaba a mí una herida de la infancia y yo tuve que expresarle a mi esposa para que no se rompiera la estabilidad de la relación, mis heridas, y le tuve que expresar lo que yo había vivido. Entonces, cuando hablamos de intimidad, estamos hablando de expresar heridas, de expresar necesidades emocionales. Bueno, y para hablar un poquito de necesidades emocionales, quiero hacer una pequeña dinámica aquí con ustedes. En la pantalla van a encontrar ustedes dos grupos de necesidades emocionales. Y voy a pedirles a que en pareja, perdón, en pareja no, de manera individual, seleccione usted de acuerdo a su criterio. No hay respuestas buenas ni malas, solamente hay respuestas. Seleccione usted cuál es la necesidad emocional más importante en este orden, primero, segundo y tercero. Va a seleccionar tres necesidades emocionales que usted considera que para su vida son las más importantes. Y no lo haga desde el punto de vista religioso, porque puede ser que la espiritualidad compartida juegue un papel determinante, sino lo que usted siente en este momento. Doctor, hay dos cuadritos. Usted está hablando de primero, Sí, en los dos cuadritos, los dos son, cualquiera de los dos, usted puede escoger eh, cuál es las tres principales necesidades emocionales. ¿Ok? Ya me imagino que la han seleccionado. Número uno, la más importante. Número dos, la que le sigue. Número tres, la última en importancia para usted. ¿Listo? Bueno, voy a preguntar. Eh, me gustaría voy a empezar por Ginette. Ginette, ¿cuáles fueron las más importantes ahí para ti? Ginette. Bueno, mientras Ginette se alista, voy a preguntarle a Deyanira Guerrero. Buenas noches. Buenas noches, Deyanira. Eh, para mí el respeto, La la primera. protección, sí, Ujú, la protección ujú. y yo creería que la seguridad. Respeto, protección y seguridad. Chévere, muy bien. Gracias, Deyanira. Esther, para ti, son las más importantes ahí? Y cada uno tiene un orden distinto, porque somos seres humanos eh, no estáticos, sino dinámicos. Buenas noches. Buenas Eh, noches. sentimi- eh, sentirme escuchado. Ujú, mm, que la otra, comprensión, tal vez. Son tres. ujú. Y proyecto en común. Esas son las más importantes para ti. Sí, señor. Ok, ahora quisiera, a manera de pareja, eh, sería bueno que ustedes analicen cuál de estas necesidades emocionales ha estado ausente en la relación que ustedes tienen. Y vale la pena que de manera a nivel de pareja pudieran hacer como una retroalimentación allí. No necesitan expresarlo, pero sino que solo miren de las que están acá, ¿cuál sienten ustedes que han estado, que de esas necesidades emocionales, sienten que han estado ausentes en la relación? Y no lo van a compartir, es una reflexión muy personal de pareja. Solo estoy dando un tiempito para que ustedes la identifiquen. ¿Cuál de esas
sienten que ha estado un poco ausente. Por otro lado, hay una segunda cosa que me gustaría preguntarle y es que ustedes puedan identificar cuál de estas necesidades emocionales usted sí recibe de su pareja. Por decir algo, yo recibo de mi pareja mucho apoyo. Yo recibo de mi pareja diversión, porque mi esposo es muy divertido. Yo recibo de mi pareja, no sé, eh, admiración, porque mi esposo constantemente me reconoce quién soy. Vale la pena que usted identifique cuál sí, usted sí recibe de su pareja. Y por último, me gustaría que ustedes reflexionaran en cuáles de las necesidades emocionales que están aquí presentes eh, usted nunca le expresó a su pareja o nunca le hizo sentir. Bueno, dicho esto, es muy importante que cuando hablamos de intimidad, estamos hablando de conocer las necesidades emocionales de las personas, no solo datos. Entonces, si yo le preguntara a mi pareja, si yo tratara de no de adivinar, pero sí de identificar el orden de importancia que tienen las necesidades emocionales de mi pareja, ¿sería que acerté? ¿Sería que logré identificar que para mi pareja es muy importante el respeto, muy importante la diversión, por poner un ejemplo, o es muy importante el tiempo juntos? Entonces, cuando hablamos de intimidad emocional, nos estamos refiriendo a la identificación de esas necesidades emocionales y a establecer ciertas estrategias para que esas necesidades emocionales puedan ser suplidas. Bueno, estábamos diciendo, sigamos adelante, estábamos diciendo que nosotros muchas veces brindamos la intimidad emocional desde lo que hemos aprendido. Y muchas veces nosotros tenemos algunos conceptos poco errados, o mejor dicho, algo errados de lo que es la intimidad. Intimidad tampoco es depender emocionalmente de las personas, porque necesitar constantemente a otro para yo sentirme valioso, para sentirme completo, corresponde más a una relación de dependencia que muchas veces a una relación de intimidad emocional. Miren, queridos, la intimidad se construye en una relación donde las personas pueden mantener su identidad, mientras lógicamente va creciendo un vínculo seguro. No necesariamente muchas personas confunden que intimidad es depender emocionalmente de una persona. Confunden que intimidad es, mm, no, tengo que esperar la validación de otra persona, tengo que esperar la validación de mi pareja para sentirme segura. Y no, intimidad no es necesariamente dependencia emocional. Ahora, muchas personas también pueden confundir intimidad con ausencia de conflicto. Y fíjense algo interesante. Las parejas, indudablemente, con un nivel alto de intimidad, también discuten, pero la diferencia está en cómo manejan los conflictos. Un estudio realizado por la Universidad Complutense arrojó lo siguiente. Las parejas que tienen una intimidad sólida son aquellas capaces de solucionar los conflictos de manera inmediata y no postergar. No se atacan, no luchan unos contra otros, no se culpan, sino que están los dos juntos contra el problema. O sea, muchas veces las parejas que tienen intimidad discuten, perdón, pero buscan comprenderse en medio de. Entonces, y tampoco intimidad en medio de, no es que ocultan las emociones. Muchas personas dicen, no, no digo nada para evitar problemas. En realidad, queridos, el silencio emocional, en vez de generar intimidad, suele mayormente generar una distancia. Así que intimidad no necesariamente es ocultar, es callarme, es tomar
ocultar mis emociones o perder mi individualidad. No. Pero ahora, ¿qué es intimidad? Bueno, bien lo decía, yo no recuerdo el nombre de la persona que lo dijo, pero me parece un concepto muy bonito y lo voy a acuñar. Intimidad es desnudarse, sí, es mostrar quién soy sin tener miedo a ser rechazado. Porque el miedo al rechazo es contrario muchas veces a la intimidad. Cuando una persona puede decir, mira, tengo miedo, puede decir, uy, necesito ayuda, me siento triste, eh, y la otra persona dice, no, mira, estoy contigo. Allí se está fortaleciendo un nivel de intimidad muy alto. Ahora, estos cuatro niveles que nosotros encontramos acá, estos cuatro niveles, el nivel emocional, el nivel intelectual y el nivel espiritual de la intimidad, juega un papel sumamente determinante. Voy a mencionar un poquito, a grosso modo, cómo se maneja, es como una mesa de cuatro patas y cómo se maneja estas intimidades o estos tipos, estas facetas de intimidad. Cuando nosotros hablamos de intimidad emocional, es que uno se muestra, mire, quién es, sin miedo a veces a ser rechazado. Muchas veces cuando uno expresa esto, eh, ante la pareja, esto le permite, si no está si pudiéramos decir, si no estoy en una situación del punto de vista moral sano, pues esto le permite a uno ayudarse y construir las relaciones de manera equilibrada y funcional. La intimidad emocional generalmente constituye para mí, desde mi punto de vista, el corazón de una relación sana. Mire, cuando uno se siente emocionalmente seguro con la pareja, tiene mayor posibilidades de que las relaciones sean sanas y funcionales. Y como le dije anteriormente, no significa que no hay conflictos, sino que ambos saben que incluso en medio de las diferencias, nosotros podemos seguir siendo importantes el uno para el otro. Y fíjense algo interesante al hablar de intimidad emocional. Desde la neurociencia, cuando una persona siente que su pareja la escucha con empatía, la atiende, entonces hay algo que nosotros conocemos como la amígdala, disminuye su activación. Y esa amígdala que muchas veces produce tantos neurotransmisores y hormonas como el cortisol, como la adrenalina, se baja. Y entonces se comienza a liberar esa oxitocina, que es la hormona del vínculo, que es la hormona de la conexión. Y entonces comienza a activarse la seguridad y la calma en la relación. Es decir, en pocas palabras, ¿qué estoy diciendo con esto? Que la pareja se convierte en un regulador emocional del cerebro, de nuestro cerebro. Ahora, caso contrario, cuando una pareja uno lo critica constantemente, lo desprecia o es indiferente, tu cerebro, pues generalmente siempre va a ver la relación como una amenaza. Por eso no puede existir intimidad emocional cuando hay desprecio. No puede existir intimidad emocional cuando hay indiferencia. Y en términos prácticos, porque les dije que íbamos a tener algunos consejos prácticos. ¿Cómo se construye la intimidad emocional? Mire, la intimidad emocional se construye con cosas sencillas. No se necesita hacer tanto estudio para saber esto. Uno, escuche sin interrumpir. Escuche sin interrumpir y esto fortalece la intimidad emocional. Dos, mire, valide las emociones. Cuando su esposa o su esposo se siente triste o se siente angustiado o estresado, valide esas emociones. Diga, mi amor, entiendo que estás en este momento triste. Solo con validar las emociones, eso puede generar un nivel de intimidad emocional alto. Otra cosa, mire, la mayoría de las parejas tienen un síndrome mm, tan arraigado que es el síndrome de aconsejar. A veces no se necesita tanto aconsejar, a veces se necesita es preguntar para escuchar. Y mostrar un interés genuino en esa respuesta. ¿Qué más genera intimidad emocional? Pedir perdón. Eso es sumamente importante. Entonces, esto nos genera a nosotros una necesidad eh, maravillosa de poder estar al lado de una persona que nos escucha sin interrumpir, de una persona que valida nuestras emociones, una persona que más que aconsejarnos, tan sencillo nos pregunta para poder escuchar.
Otra cosa que nos fortalece la intimidad es o que una faceta de la intimidad es la intimidad intelectual. Y cuando hablamos de intimidad intelectual, estamos hablando yo diría, de disfrutar, conocer lo que la persona piensa. Porque muchas veces hablamos solamente, como les dije al principio, de cuentos, de hijos, de trabajo, de problemas, de cómo resolver. Pero la intimidad intelectual implica que nosotros hablemos de sueños. ¿Qué sueño tiene mi esposa que no ha llevado a cabo? ¿Cómo puedo yo aportar a ese proyecto? ¿Cómo puedo yo aportar a las metas que mi esposa quiere lograr? In- eh, mo- eh, in- ¿Cómo puedo yo, por decir algo, desde mi perspectiva, aportar para que mi esposa logre lo que nunca ha logrado? Es compartir conocimientos, inclusive de lecturas. Muchas veces, mire, ver una película sin compartir lo que esa película produjo, generó o conceptos, es simplemente pasar un momento juntos. Pero cuando hablamos de intimidad intelectual, estamos hablando de compartir razonamientos acerca de la película. Desde la faceta de intimidad intelectual, tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo nosotros logramos establecer y disfrutar de cómo piensa mi pareja. El otro elemento es la intimidad espiritual. Fíjense algo, no necesariamente ir a la iglesia juntos, no necesariamente escuchar la palabra juntos, no necesariamente escuchar un sermón juntos, no necesariamente cantar juntos, produce intimidad espiritual. No estoy diciendo que no sea sano, no. La, Porque es que la intimidad espiritual no se limita a una religión. Es compartir aquello que le da significado a la vida. Vamos a suponer, cuando yo le pregunto a mi esposa, mi vida, o yo le pregunto o le comparto qué es Dios para mí. Y hay un texto maravilloso que aparece en Cantar de los Cantares, que quisiera compartirlo con ustedes, que me parece un texto sumamente valioso y que ojalá puedan tenerlo ustedes como parte de su análisis. Dice, Cantar de los Cantares, voy a leerlo aquí, dice lo siguiente, y lo voy a leer en una versión que eh, dice, yo soy de mi amado, dice ella, y conmigo tiene su contentamiento. En otra versión dice, yo soy de mi amado y su pasión lo atrae hacia mí. Otra versión dice, yo soy de mi amado y él me declara como suya. Entonces, la conexión espiritual tiene que ver no solo con sentirme religioso, sino también sentir y conocer qué es Dios para la otra persona. Y no solamente eso, sino hacia qué propósito espiritual nosotros estamos apuntando. ¿Cuáles son los valores espirituales que sostienen nuestra relación? ¿Cuál es la forma, el proyecto que nosotros vamos a establecer juntos como pareja para servir a Dios? No es solamente un tiempo de relación o un tiempo de compartir en la adoración, que es importante, pero va mucho más allá de eso. Y por último, la conexión física sí, la conexión física. Y fíjense que muchas veces cuando hablamos de conexión física, pues no, muchas veces pensamos en el sexo. Sin embargo, el cerebro humano necesita mucho más que sexo. El cerebro humano pues necesita abrazos y necesita besos. ¿Saben qué? Un estudio interesante arrojó que las parejas después de los 5 años tienden a dejar de besarse en la boca. Y ese beso en la boca termina cortando, la ausencia de ese beso en la boca termina generando ausencia de conexión física. Y si uno le está pasando, vale la pena como hacer ese análisis. Bueno, es que la conexión física no solamente son los besos, no solamente son los abrazos, también son
el contacto visual, también son el acariciar el cabello, también son el apoyar mi cabeza en el hombro. Todo eso forma parte del contacto físico. Y por último, quiero que esto es lo que más me sorprende de lo que les quiero decir en esta noche. Quiero compartir con ustedes un famoso estudio de un psicólogo que se llamaba Stenberg. Stenberg dijo que sacó una teoría que se llamaba la teoría de la trilogía del amor. Y él dice que para que una pareja sea estable, tiene que existir estos tres elementos: intimidad, pasión y compromiso. Stenberg dijo eso. Y él fue sacando eh, algunas fórmulas para poder identificar a unas parejas. Bueno, y él dijo, aquellas parejas que tienen solo intimidad, pues generalmente son parejas que son amigos y tienen cariño. Aquellas parejas que tienen solo compromiso son unas parejas que tienen un amor vacío. Y aquellas parejas que solamente se concentran en el amor, en la pasión, perdón, entonces solamente están encaprichadas. Pero entonces él hizo una liga y dijo, bueno, cuando hay parejas que solo tienen dos elementos, tienen cariño y tienen compromiso, y esa es una pareja de un amor sociable. Y Stenberg dijo, bueno, aquellas parejas que tienen un compromiso, es decir, un compromiso religioso, están en la iglesia y los mantiene solo la iglesia, pero disfrutan del sexo, esas son parejas que tienen un amor fatuo. Y él mencionó que un tercer elemento, dijo, bueno, hay parejas que tienen una conexión de cariño y tienen una pasión, esas son parejas que tienen un amor romántico. Finalmente, él dijo que un amor consumado debería tener las tres elementos. Esto lo dijo Stenberg, fue un reconocido y famoso psicólogo de la psicología social, pero quiero decirles algo importante. La Biblia en Génesis hablaba de lo mismo. Dios ya había dado esto. La Biblia en Génesis capítulo 3, ese versículo tan famoso, dice, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando la Biblia habla de dejar a su padre y a su madre, está hablando de desaprender muchos patrones emocionales y carencias afectivas que uno había vivido y ahora dedicarse a formar una identidad en cuanto a intimidad se refiere. En segundo lugar, la Biblia dice, se unirá a su mujer. Cuando habla de se unirá a su mujer, no estaba hablando de la relación sexual, porque la relación sexual la está hablando cuando dice, serán una sola carne. Cuando habla de se unirá a su mujer, estaba hablando del nivel de compromiso que debe tener una persona para hacer feliz a su pareja. Y en tercer lugar, cuando la Biblia dice serán una sola carne, estaba hablando ya de la unión desde el punto de vista físico que implica todo lo que hemos hablado. Es decir, la Biblia en Génesis capítulo 3 ya estaba hablando de la intimidad emocional, ya estaba hablando del nivel de compromiso de la intimidad intelectual y estaba hablando de la intimidad física. Para que exista un amor consumado, debemos ir a Génesis capítulo 3. Indudablemente, nosotros encontramos que la intimidad no solamente, lógicamente, no solamente se basa en lo físico, sino debe tener estos tres elementos, estos tres tipos de conexión para que podamos decir, wow, hay parejas que tienen un amor consumado. ¿Por qué, muchachos? Perdón que le diga muchachos. Porque cuando hay parejas en la iglesia y en la sociedad que son simplemente amigos, están en la punta de arriba, son amigos, se la llevan muy bien, pero muchas veces esa intimidad social no se manifiesta en la intimidad sexual. Hay parejas que funcionan bien en lo sexual, pero no tienen el nivel de intimidad, diría yo, de intimidad desde el punto de vista emocional. Y hay parejas que tienen solamente el compromiso, lo sostiene solo lo moral, solo lo religioso. Y esas parejas son parejas
netamente vacías. Por eso es muy importante fortalecer los niveles de intimidad en todas las áreas, en lo intelectual, en lo emocional, en lo espiritual. Por eso la Biblia dice, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Finalmente, quiero dejar un pensamiento para todos los aquí presentes. Saben que la conexión precede siempre, siempre a una relación sana. Es decir, necesitamos tener conexión para que nuestra relación sea sana. El cerebro siempre va a recordar cómo te hicieron sentir. Por eso las emociones no son unos enemigos, sino unos mensajeros de necesidades. Una pareja fuerte, con conexión y con intimidad, no evita los conflictos, aprende generalmente a repararlos. Y, y- y antes de responder a mi pareja, pregúntele, pregúntate, mejor dicho, mi reacción, ¿me acerca o me aleja a mi pareja? Y la confianza indudablemente y la intimidad se construyen con miles de pequeños momentos de seguridad y de empatía. Bueno, ha sido un placer inmenso para ustedes, para mí y para todo el equipo poder compartir este tema de la intimidad. Creo que si nosotros hoy por hoy pensamos en fortalecer la intimidad emocional, espiritual, incluyendo la intelectual y la física, tendremos parejas más sanas en las iglesias y no solamente parejas que lo sostienen eh, el compromiso, sino mucho más allá de eso, una pareja auténticamente sana. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna observación o algún aporte en esta noche. Bueno, buenas noches. En nuestro caso, agradecer por ese tema. De verdad que muy gratificante poder reunirnos como parejas, como hermanos que somos también en la fe y poder alimentar nuestras relaciones matrimoniales con esos temas tan importantes que lo hacen a uno analizar muchas cosas y querer mejorar muchas otras cosas para poder pues alcanzar esa intimidad integral que creo que es por lo que debemos trabajar cada día, doctor. Entonces, muchísimas gracias y que estos espacios se vuelvan a repetir gracias a la directiva también de Hogar y Familia de la Iglesia. Realmente son espacios que no se pueden perder porque fortalecen nuestros hogares en todos los ámbitos. Así que Dios les bendiga y muchísimas gracias. Con todo gusto, inmensamente agradecido por la oportunidad. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra observación. Carmen se muere. Doctor Jackson, ¿cómo está? Buenas noches. No, más que opinar cualquier cosa, pues dar el agradecimiento. De verdad que en estos momentos es cuando uno es consciente de que muchas veces cuando no funcionan cosas dentro de nuestra relación con nuestra pareja, es por desconocimiento de estos temas. Entonces, realmente pues se nutre uno mucho el poder tener de primera mano y conocer. Les agradecemos la información de hoy y de verdad que muy interesante. Bueno, un abrazo, feliz noche para todos y que espero que Dios les ayude a no ser familias perfectas, pero sí familias felices. Amén. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, por sacar el tiempo eh, para participar, para aprender, porque como decía Wilson, muchas veces los matrimonios se deterioran, es básicamente por falta de conocimiento de todas estas herramientas.
Entonces, doctor, muchísimas gracias. Esperamos que nos pueda acompañar en siguientes oportunidades para compartir. Y a todos ustedes, muy buenas noches. Los esperamos en nuestra próxima charla. Que Dios los bendiga y que tengan una muy feliz noche. Vamos a orar para finalizar y agradecemos al doctor Jackson por acompañarnos el día de hoy. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tema que el doctor ha tenido a bien compartir con nosotros, estas herramientas que muchas veces desconocemos y que nos ayudan para que podamos ser esas parejas geniales que den testimonio para las personas que seguramente en nuestro alrededor están viéndonos y están tomándonos como ejemplos. Te pedimos que nos ayudes para que nuestros hogares, nuestros matrimonios sean gratos a tus ojos, Señor, y que podamos, Señor, cada día estar dando un escalón más hacia el cielo, Señor, de la mano de nuestra pareja. Acompáñenos en esta noche, bendícenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos y vamos a terminar con nuestra canción que nos ha estado acompañando. ¿Cómo decirte, mujer, que nuestro libro, antes de tú y yo nacer, ya estaba escrito? Ay, ¿cómo explicarle, mujer, lo inexplicable? Porque las cosas de Dios no las entiende nadie. Aún no te imaginas y ya te necesito. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, por destino, que no camino. Si estás conmigo y yo contigo, ¿cómo decirte, mujer, que mi costilla, antes de tuyo nacer, ya no era mía? Lo que te puedo decir, cariño mío, antes del amanecer, vivía solito. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida. Ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo, está contigo. Tu destino, el que nos puso el camino. Si estás contigo. Ante la luz de las nubes, de ti. Tú me cuidas a mí, tú me cuidas a mí, yo te cuido a ti. Si estás conmigo y no contigo, no puedes ir, no. El que nos puso el camino, estás conmigo y no contigo. Porque Dios hace lo que quiso.
Si estás conmigo y yo contigo, los dos distintos, porque Dios así lo quiso. Feliz noche para todos. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, feliz noche. Muchas gracias.